Grabar. Ya. Vale, entonces vamos a partir revisando la cosa esta del chuta. De la clase pasada. Vamos a interesante. Bueno, eso es lo más derecho que creo que ya... No, no está derecho, pero bueno. No se nota tanto. Ya, acuérdense que lo que vimos fue cómo era una progresión geométrica. Bueno, una aritmética y una geométrica, pero dijimos que las progresiones... ahí está. Las notas van a estar hoy día en la tarde, por cierto. Sí, deberían estar hoy día en la tarde. Que nos falta subir una cosa, pero van a estar hoy día. Ya, entonces, la progresión... Vale, es que no sé qué pasa, que esto está escribiendo medio extraño. Creo saber qué es lo que es. Dame un segundo. Ya, confírmeme que se sigue viendo todo en orden. Todo en orden, ¿cierto? Ahí sí. Tururum. Ya. De ahí les hablo del control, Constanza. Tranquilo. Entonces, dijimos que una progresión geométrica tenía un A0 y un R, ¿cierto? El A0 era cualquier número real y el R era cualquier número real que no fuera 0. ¿Ok? Y en ese caso, el A sub K se escribía como A0 por R a la K. ¿Ok? Entonces, el A0 va a estar ahí, el A1 va a ser A0 por R, el A2 va a ser A0 por R cuadrado y así todo el resto. ¿Ok? Entonces, lo que dice esta cosa es que cuando uno quiere hacer una suma de los primeros n más un término, o sea, desde el 0 hasta el n, nos da esta fórmula de aquí, y lo que estuvimos revisando es cómo se calculaba esa suma. Entonces yo les conté que esa suma en el fondo lo que hace es seguir un procedimiento que a alguien se le ocurrió, y lo importante es que vayan cachando más o menos lo que ocurre. Entonces, primero que todo, fijémonos acá en la progresión. Si el R fuese 1, voy a tener que el A0 va a ser, bueno, A0 porque no hago nada. El A1 va a ser A0 por 1. El A2 va a ser A0 por 1 al cuadrado y así todo el rato. Entonces, en verdad, en ese caso, el A sub K va a ser A0 siempre, para todo K. ¿Ya? O sea, es constante. ¿Qué pasa con que sea constante? Que en ese caso nosotros ya sabemos calcular la suma. Pues sería sacar el A0 y contar la cantidad de unos que hay. ¿Ya? Así que ese caso no lo vamos a tomar. Por eso decimos CR distinto de 1. En cualquier otro caso, acuérdense que 0 tampoco puede ser, así que ignoramos esa parte. Y en cualquier otro caso, lo que hacemos es ponerle un nombre a esta suma, solo para no andar anotándola todo el rato. Ese es el nombre que le ponemos S. Y acá la técnica dice, veamos qué es lo que pasa cuando multiplicamos por R. En el fondo, la razón por la que se le ocurrió a esta persona hacer esto es porque si yo multiplico por R esta S, pasa esto que vimos ayer, que esa R va a entrar y lo que va a hacer es que el exponente, en vez de ser K, va a ser K más 1. O sea, va a ser el siguiente. Entonces, si yo pudiera restar estas dos cosas, me va a quedar R a la K más 1 menos R a la K, o al revés, da lo mismo el orden. Entonces va a quedar una resta de términos consecutivos. Entonces, esa es la idea. ¿Ok? Armar una resta de números consecutivos. O sea, no de números consecutivos, perdón. De términos consecutivos. ¿Ya? Profe, Sí. ¿y esa R de dónde salió? Es la R de la progresión. Mm. Las progresiones tienen una 0, que es el término del que parte, y el R, que es la razón. Acuérdense que la progresión aritmética tiene una distancia y la
geometría tiene una razón. Es la cosa constante la que determina dónde salió. ¿Ya? Por ejemplo, para que lo tengan en cuenta ahora, una célula cuando se divide en dos, ¿cierto? Después de un rato, cada célula se va a volver a dividir en dos. Y así todo el rato. O sea que cada vez el total de células se está multiplicando por dos. Por dos. ¿Ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si tuviéramos células, el A0 sería la cantidad de células que teníamos al principio, una. Y el R es la cantidad por la que se está multiplicando cada vez, que sería 2. Entonces, si quisiéramos saber cuántas células hay en cada paso, sería 2 elevado a k. 1 por 2 elevado a k. ¿Ya? De ahí es donde sale el R. Pero como aquí estamos en una progresión geométrica cualquiera, sabemos que hay uno. Hay que ver cuánto. Entonces, como les digo, la idea del método es tratar de que quede el R a la k más 1 y el R a la k para poder restarlo. Entonces ahí me va a quedar una resta de términos consecutivos. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una resta de términos consecutivos de una serie de números? Aplicamos telescópica. Esa es la idea. Ya, de ahí es de donde viene esa idea. Entonces, bueno, aquí notamos que si multiplicamos por R, me queda el k más 1 en el exponente y acá me queda el k. O sea, en términos de k, uno está después del otro, lo restamos. ¿Ya? Entonces hacemos S, que es la suma, menos R por S, que es la suma con el elevado a k más 1. Aquí tenemos la resta. Entonces, primer paso, factorizamos la constante. Aquí dejamos el A0 afuera. Si sacamos el A0 de las dos sumas, nos va a quedar las dos sumas. En uno va a quedar el R a la K solito, en el otro el R a la K más 1 solito, que son eso y este terminado aquí. Y ahora decimos, la suma, las dos, parten en 0, terminan en N, o sea que son los mismos términos. Se están restando las sumas, entonces los juntamos en una sola suma en la que están los términos de adentro restados. ¿Ya? Acuérdense que uno puede usar que tiene esto y separarlo así, de aquí para allá o de aquí para allá. Entonces en este caso hicimos lo segundo, hicimos de la derecha hacia la izquierda. ¿Ya? Y aquí están juntos. Y ahora, como les dije, aquí tenemos un término que está con K y un término que está con K más 1, entonces usamos una suma telescópica y eso dice que el resultado de toda la suma es simplemente evaluar los extremos. Entonces, el término que va primero, que es el R a la K, se evalúa en 0, y el término que va después, que es el K más 1, se evalúa en el de arriba. Entonces, el R a la K reemplazamos K por 0, R a la 0, y en el R a la K más 1 reemplazamos K por N, R a la N más 1. R a la 0, siempre que el R no sea 0, esto es 1, siempre, da lo mismo cuánto valga el R, lo importante es que no sea 0. No es 0, porque aquí dice que no es 0, no puede ser 0. Entonces aquí nos queda el resumen de que si yo hago este cálculo de S menos R por S, estamos en esta parte, me va a quedar el A0, que es mi constante, el que representa el término donde partimos, multiplicado por 1 menos R a la N más 1. Y ahora despejamos, lo que queremos es saber cuánto vale S, y es de donde nos queda este resultado. ¿Ya? Y acá abajo también está el mismo resultado, pero ahora es escrito explícitamente lo que está en S. ¿Ok? Entonces, esa es una técnica que a alguien se le ocurrió y que resultó. Pero la idea que tuvo en mente esa persona es esta. Armar una resta de términos consecutivos. Y esa, en el fondo, la transmisión para ustedes es que de repente si queda alguna cosa extraña, puede ser una buena idea tratar de armar una resta de términos consecutivos siguiendo una idea similar a esta. Ok. Esa es la explicación de la cosa de esto. ¿Sí? ¿No? Mazo. Vale. Ya, pues. Veamos lo que es de hoy.
Profe, Sí. yo tengo una duda con la sumatoria, Ujú, que ayer yo estaba repasando y vi unos videos en YouTube y usted lo hacía como con inducción y ujú, el otro lo desarrollaba más a ver, si ponía una sumatoria k igual a uno y n, y después salía el n, paréntesis n más uno, ¿cierto? Y sí, abajo dividido por 2. sí. Ya, él lo que hacía era poner el n, que ponía el n y después el otro n lo ponía uno. O sea, hagamos que el n es el 10, entonces ponía un 10 y después era un 11. Y lo multiplicaba y después lo dividía por 2 y daba el resultado. Ujú. Pero Pero eso se puede hacer. es que ahí está usando la fórmula. Es que, a ver, yo ayer les pasé la materia de por qué era la fórmula. El Obed el martes les hizo el mismo problema, pero ahí él les calculó el valor de la suma. ¿Ya? Yo ayer se las hice la demostración por inducción. Entonces les dije, esas son las dos formas de demostrar de dónde sale la fórmula. ¿Ya? O decir por qué la fórmula es verdadera. Ah, ya, pero Lo, entonces se lo que puede tú hacer me de la... estás, lo que tú me estás diciendo es que esa persona usó la fórmula para calcular una suma. O sea, hizo un ejemplo. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Y lo que ayer les repetí varias veces es que cuando les dicen saque el valor de esta suma, ustedes la única alternativa que tienen es calcularla usando las cosas que ya saben. Por ejemplo, la suma de los naturales, la de los cuadrados, telescópica, y ahora estas dos sumas que se saben aquí de la geométrica y de la aritmética. Esas son sus herramientas. Si después, por otro lado, les dicen pruebe que el valor de esta suma es tanto, y les dan una fórmula, ahí ustedes tienen todas alternativas. Escogen hacer inducción o agarran esa cuestión y la calculan a mano usando los resultados que ya saben. Eso se los dije. Entonces les dije que si quieren hacer inducción para demostrar que una fórmula vale, necesitan saber cuánto vale esa fórmula. Pero en cualquiera de los dos casos, si saben o no saben, pueden usar la técnica de agarrar lo que tienen que probar y calcularlo, como lo hicieron con el OV del mar. ¿Ya? Ah, ya, vale, profe. Es que eso tenía la duda, como ayer lo habíamos hecho por inducción, no sabía si es que la prueba iba a ser con ese o con el No, otro método. depende de lo que sea. Pues si la pregunta te está diciendo saque cuánto vale tal suma y no está en genérico, pues ahí hay que evaluar la fórmula que ya se sabe. Ya. Si les dicen pruebe que esta fórmula vale esto, ahí no me sirve que ustedes digan ya vamos a tomar que el n vale 10, porque eso no es lo que les está preguntando la, Y la ahí cosa. sería por inducción. Depende, eso es lo que acabo de decir. Pues. Lo hacéis por inducción si tenéis el resultado o si queréis, porque en cualquiera de los casos podéis calcularlo. Calcular, pero insisto, cuando digo calcular, por ejemplo, voy a repetir lo que hicieron el martes, que no debería ser esto, pero bueno. Lo que hicieron el martes, por ejemplo, para decir que esta suma vale esto, es usar la cuestión que se dice, que se supone que le hizo Gauss cuando estaba castigado por un profe, bla, 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 no es relevante. Eh, Se supone que lo que históricamente se cuenta como fue esta cosa fue así. Le ponen S a esta suma, o sea, esta cosa es uno más 2 más 3 más bla, 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 hasta n. Pero también es lo mismo que n más n menos uno más bla, 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 más 3 más 2 más uno, ¿sí? Porque da lo mismo el orden. Entonces, lo que se fijó la persona que calculó de esta forma fue que si yo sumo así, el primero con el primero, después el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, y así todo el rato, siempre esas sumas me dan n más uno, ¿sí? Porque aquí n con el uno n más uno. Aquí el n menos uno más el 2 n más uno. Bla, 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 todo el rato. Entonces, ¿qué pasa si yo hago eh, 1 más 2 más 3 hasta n, por un lado, más n más n menos uno más. Claramente esto es dos veces la suma, porque lo estoy sumando por un lado y después para el otro. Entonces esto es 2 por eso. ¿Ya? Es igual a eso. Y aquí, como ya caché que si voy sumando este con este, me da n más uno, después el siguiente con el siguiente, n más uno, y esto está n veces, esto me da n por n más uno. Entonces ahí me queda que dos veces la suma me da n por n más uno,
Y de ahí es donde sale que la suma vale n por n más 1 dividido en 2. Aquí yo no hice inducción y me dio igual. Y el método también es parecido a lo que hicimos aquí con la geométrica, por ejemplo. Hicimos algún cálculo para que nos diera la fórmula de alguna forma. ¿Ya? Por eso les digo que si le están diciendo, por ejemplo, que esto no lo vamos a preguntar porque es materia, así que no va a ser preguntado en la prueba. Esto lo van a tener que ocupar en la prueba. Pero si yo les dijera, prueben que esta cosa da esto como resultado, ustedes tienen esta forma de hacerlo, que es lo que les digo que es calcular, usando cosas, y la otra es hacer inducción, que es lo que hicimos la vez pasada. Por eso yo se los hice de la otra forma, para que vieran cómo se hace de las dos formas. Ahora, si yo les digo, calcule 1 más 2 más 3 más bla, 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 más 15, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, esto es lo mismo que la suma desde 0 hasta 15 de K, y por la formulita que yo ya me sé, esto da 15 por 16 dividido en 2. Ya son problemas totalmente distintos, porque este es use la fórmula y este es dígame por qué esa es la fórmula. ¿Okay? Son dos cosas totalmente distintas. ¿Ya? Por eso yo digo que tengan cuidado con las cosas que se topan en YouTube, porque YouTube está lleno de videos de gente. Hay muchos que tienen errores porque uno en general se condorea cuando está haciendo cosas y uno que lo está viendo no lo revisa. Así que de partida les recomiendo que revisen los comentarios, porque usualmente en los comentarios alguien puede decir si es que hay un error. Así que ojo con mirarlos al menos el que está fijado, que usualmente suele ser una corrección. Y segundo, muchas veces los problemas que encuentran en YouTube están sin contexto, están tirados y se ponen a calcular nomás. Entonces ustedes no saben cuál fue la pregunta y le están dando la respuesta a una pregunta que no les hicieron. Entonces después lo confunden con la materia que estamos viendo y pasan cosas como que no entienden eh, por, por qué está evaluando y no está usando una de cualquiera. Sí, no en todos lados, o sea, pero el punto es que sea el canal que sea, desde Julio Profe hasta profes de la UH subiendo cosas, todos van a tener alguna pifia en alguna parte. No digo que cada video va a estar siempre malo, pero me refiero que siempre va a haber, es imposible hacer tantos videos perfectos. Sí, a todos nos pasa. Y yo me he topado con un montón de cosas que están con errores. Y errores, algunos errores bien feos. Entonces, por eso es lo mismo de las noticias. Tienen que tener cuidado con las cosas que encuentran en Internet. No, ¿ya? Por eso, en general, la mejor decisión es buscar un libro o alguna cosa que vea la materia más que un video en YouTube. Yo sé que es más cómodo ver un video, pero hay que tener cuidado con los videos porque uno se equivoca. ¿Ya? Y ahora, Pero, profe, o sea, lo que usted hizo y lo que vi en YouTube es lo mismo, o sea, no, no. sí, no, sí, yo no estoy diciendo que tu video esté mal. Estoy diciendo que hay que tener cuidado, no. Sí, Solo eso. por eso. Ujú. Y aquí también les estoy diciendo que hagan la diferencia porque normalmente es difícil encontrar un canal en YouTube que te pruebe las cosas, sino que en general son más de usarlo, ¿ya? Más que probarlo. Por eso les digo que cuidado, no sé qué tan útiles puedan ser. Para entender, súper útil, de todas maneras, pero que les puedan servir por evaluación, algo así, ya depende, tienen más contexto. Eh, Así que ojo, no estoy diciendo, insisto, no estoy diciendo que no lo usen, sino que tengan cuidado. Ya. Profe, Ujú, lo otro, que ahí se hablaba de que esas fórmulas siempre funcionaban cuando había un uno en n. O sea, abajo, si fuera n, fuera cualquier letra abajo, pero fuera un uno. ujú. Pero usted nos enseñó la fórmula y la teníamos escrita con cero. ¿Y qué pasa si a esa le sumáis cero? Quedan ¿Qué? cero. Si le suman cero, quedan cero. Que igual, pues. Lo que pasa es que las otras no funcionan desde uno, entonces yo para que todas partan de cero las enseño así, pues. Pero esto y esto es lo mismo porque el primer término de esta es cero, entonces el primer término de esta de aquí no suma nada, ¿ya? Ah, ya, ya, ya. Entendí, Sí, sí, igual tenía como esa idea porque dije yo, no enseñó con cero, entonces cero como que no hace nada. claro, no hace nada, Empezaría entonces, de uno. sí, lo que pasa es que hay muchas otras que parten de cero, ¿cachai? Entonces es mejor que todas partan de cero y uno las acomoda siempre que parten todas de cero. En vez de andar que esta parte en uno, esta parte en 2, esta parte en cero, mejor, menos información que manejar si todas parten en cero siempre. Solo por eso.
Eh, ya. Entonces, si no hay más dudas, yo aún no coordino bien con Obed si es que invertimos las clases de la semana que viene para que el martes veamos dudas y el jueves tengan ayudantía, pero les voy a confirmar en cuanto hablemos, ¿ya? Para que se queden tranquilos. Y la evaluación no va a ser tarea porque si fuese estilo tarea, tendríamos que publicarla hoy día en la noche, por ejemplo, para que la pudieran entregar el viernes. Y eso sería un poco adelantarla eh, en cuanto a ello. Eh, y no quiero publicarla el viernes que viene y que la tengan ahí dando vueltas en su cabeza mientras estamos en semana de receso. Así que eso. Podría preguntarle si prefieren como que la mandemos hoy día en la noche, por ejemplo, y que la entreguen el viernes. Eh, les podríamos preguntar en verdad. Pero tendría que ser una votación con no solo la mitad, pues tendría que haber al menos No, dos. profe, Ujú. hacemos la votación por el UCampus Sí, y la pues, mandamos el link al grupo. Ahora, yo creo que terminando la clase ya. o un poquito más tarde le avisamos, pues, dependiendo cuántos voten. O sea, es que yo les abro la votación en un campo. No, no. Ah, usted lo abre. Ya, Sí, sí, listo. sí. Yo la abro y ustedes la spamean. Ya, Profe, bueno, mejor. Ya. estaría mejor enviarlo hoy día porque así acumulamos dudas o podemos investigar nosotros y después si tenemos dudas las hacemos, ¿no? Ya. Sí, es que lo que no quería es que se interpretase como que es adelantar la prueba si se las publico hoy, porque les había dado como fecha el viernes siguiente. Pues, solo por eso. Pero si ustedes están de acuerdo, lo hacemos así. Por eso prefiero preguntarle. Pero como les, bueno, ahí en la votación les explico cómo habría que ser. ¿Ya? Con que ustedes se comprometan en hacer spam, me sirve. Ya, vamos a pasar a la segunda parte. Esto es lo último que entra en la prueba. ¿Ya? Teoría de funciones, que va a ser la primera parte de teoría de funciones. El resto de teoría de funciones lo vamos a ver después. Entonces, la idea de las funciones es que hay que tratar de despegarse un poco de lo que es funciones que viene aprendido del colegio. Porque en el colegio a uno le dicen, a ver, probablemente la idea con la que se viene a la U es que una función es lo mismo que una fórmula. Ya, ese probablemente es el concepto que tiene la mayoría. Ya, o sea, que es una cosa, o sea, como que fuese una cosa que dice f de x igual a, qué sé yo, x cuadrado más 2x, por ejemplo. Profe, ¿eso es de la función afín y lineal o no? Claro, una cosa así. Esa es la idea con la que vienen, pues ya, o con la que muy probablemente vienen, de más que algunos a lo mejor no, pero no sé. El punto es que esta idea de que una función es exclusivamente una fórmula es, no sé si decir incorrecta, pero no es del todo correcta, que creo que es la mejor forma de decirlo. Esto de aquí no es del todo cierto. ¿Ya? Realmente, una función es mucho más que eso, es mucho más amplio que eso. Obviamente, uno no parte viendo las cosas amplias, sino que parte viendo siempre la cosa, el ejemplo particular y después lo intenta generalizar, porque es mucho más fácil en general ver una cosa concreta que después abstraerlo, o que hacerlo al revés. Entonces, lo que realmente intentan rescatar las funciones es la idea de una relación que hay entre cosas. ¿Ya? Esa es la verdadera idea. Y una relación no tiene por qué ser siempre una fórmula. Puede ser una regla o puede ser algo que directamente no tenéis cómo explicar cómo se obtiene, que simplemente está o que simplemente se da. ¿Ya? Por ejemplo,
cuando uno va a medir la temperatura de un lugar, uno no necesariamente dice, bueno, agarro las coordenadas del lugar y con eso calculo cuánto vale la temperatura en ese punto. No, uno agarra un termómetro y lo miden, ¿ya? Entonces, eso no se puede controlar. Entonces, cuando decimos que una fórmula es una función, o más bien al revés, cuando decimos que una función es exclusivamente una fórmula, nos quedamos cortos, ¿ya? Entonces, a eso me refiero con que tener esta asociación de que una función es una fórmula no es del todo cierto, porque en general, sí, en general, nos quedamos cortos con ese pensamiento. Ya, entonces vamos a tratar de partir, tampoco demasiado abstracto, tampoco nos vamos a meter mucho en el tema, pero sí vamos a tratar de quitarnos la idea de que la función es una forma. Ya, vamos a dar un pasito hacia la generalización. Eh, entonces la idea base de una función, o de las funciones en general, es intentar rescatar la forma en que ciertas cantidades o propiedades se relacionan y aprovechar esta información para, en base a algún análisis, tomar decisiones o concluir información. Ya, esa es como la idea que hay detrás o la utilidad que tiene. En el fondo es que uno cae un poco en el ciclo de decir, bueno, no es solo una fórmula, pero los ejemplos casi siempre son por una fórmula. ¿Por qué? Porque en el caso particular en que una relación entre variables tiene una formulita, uno la lee y saca información. Esa es la verdadera. Eso, por ejemplo, a lo mejor no se acuerdan, pero la gráfica de esta cosa es una cuestión así. Ya, en algún punto lo vamos a volver a revisar, así que lo mismo, pero la gráfica de esta cosa es así, ¿ok? Y eh, en base a esta cosa, a este dibujo, podemos ver, por ejemplo, que en este punto de acá es donde está el menor valor. Entonces, si por ejemplo esta función llegase a representar los costos de producir alguna cosa, yo sé que si el X es lo que yo decido producir, por ejemplo, yo sé que si produzco esta cantidad de aquí, gasto lo menos posible. ¿Ya? Y por ejemplo, podría llegar a ocurrir que en verdad, si se fijan, el cero está aquí, estos son negativos, yo no puedo producir cosas negativas, entonces en verdad el mínimo tendría que partir de aquí para allá. O sea, como que ignoramos todo lo que está a la izquierda, me voy a quedar con esto, y mi dibujo en verdad de las cosas que sí puedo hacer va a partir ahí y después voy subiendo. Y en ese caso, por ejemplo, el mínimo en verdad sería aquí, y cosas así. ¿Ya? En algún momento vamos a ser capaces de este análisis que uno va a tener, de tener la formulita y concluir cosas como cuánto producir, cuánto hay que gastar, cuánto hay que vender, cuál es el mejor precio y todas esas cosas, van a salir de saber y entender cómo están las propiedades de esa función. ¿Ya? Eh, así que ese es digamos, la meta del análisis. Y a eso nos referimos cuando decimos que hay que, en base a la información que nos da una función sobre la relación de las cosas que estamos mirando, uno hace un análisis y toma una decisión. ¿Ok?
Entonces, ese es el fondo del estudio y la teoría de la función. ¿Vale? Entonces, como siempre que tenemos un tema nuevo, vamos a partir definiendo. ¿Ok? Aquí es súper útil que, o sea, va a ser necesario, y esa es la razón por la que está, por ejemplo, la parte de conjuntos dentro de este ramo, es entender que vamos a trabajar un rato con conjuntos porque es importante saber dónde parten las funciones, qué es lo que puede evaluar la función, ¿sí? Porque en el fondo, si yo tengo una maquinita, por ejemplo, que corta papas, yo no puedo meterle una piedra a una máquina que corta papas porque la máquina se va a romper, ¿ok? Entonces yo necesito saber qué cosas le puedo pasar a la función. Y también necesito saber qué cosas me va a entregar esa función porque yo podría llegar a tomarla y quizás ese resultado quisiese evaluarlo en otro lado. Entonces necesito saber qué es lo que me está entregando porque a lo mejor, insisto, si esa función agarra papas, va y por ejemplo las corta, me va a botar papas cortadas. Si yo después quiero freír ese resultado, por ejemplo, necesito que sea comida la cuestión que está saliendo de la máquina. ¿Sí? De nuevo, yo podría meter piedras en una máquina que muele piedras, pero después esas piedras molidas no las puedo meter bueno, puedo meterlas en una freidora, pero no sé por qué alguien querría freír piedras. Papas sí, pero piedras no. ¿Ya? Entonces, por esas cosas es que hay que tener cuidado con saber dónde partimos, qué cosas podemos usar y qué cosas nos va a entregar. Además de la fórmula. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que son importantes. Pues, que tomo, que entrego y cómo hago ese proceso. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, dados los conjuntos A y B, distintos de vacío. Ya, con distintos de vacío me refiero a que tienen elementos. Ya no tiene sentido definir una función si no puede tomar nada y nunca va a entregar nada. ¿Ok? Entonces, llamaremos función de A en B que se escribe así, F dos puntos, y aquí está el conjunto donde parte que es A y el conjunto donde llega que es B. ¿Ok? Eh, y esto de aquí es el nombre de la función. Y lo que es típico es que sea letras minúsculas que parten en la S, G, H, y después uno varía en otras letras, pero suelen ser letras minúsculas. ¿Ya? Y las que tienen nombres especiales, pues tienen ahí un nombre especial puesto en esa cosa. Entonces, la función de A en B, que se escribe así, va a ser el o un subconjunto F de el producto cruz. ¿Ok? Que cumple la siguiente regla. Ya, entonces, vamos recordando cosas. El producto cruz, o sea, AXB, esta cosa que es el producto cruz, tenía pares ordenados que tiene primero un elemento de A y después un elemento de B. ¿Ok? Entonces, una lista de parejitas, donde la primera cosa de esas parejitas es alguien que vive en A y la segunda cosa es alguien que vive en B. ¿Ok? Una función entre esos dos conjuntos va a ser cualquier cosa que tome alguna lista de esas parejitas. ¿Ya? Ahora, esa lista de parejitas no puede ser cualquier cuestión. ¿Ya? Tiene que cumplir una regla, que es la siguiente. Y aquí va la regla. Cada elemento de A
sea, a todos los elementos de A, se le asigna un único elemento de B. ¿Ya? Esa es la regla. Todos los elementos de A tienen una única pareja en B. ¿Ok? Es decir, todo X que vive en A existe un único, acuérdense que eso significaba con el signo de exclamación, existe un único Y en B, tal que, acuérdense que los dos puntitos significaban tal que, X, Y está en F. ¿Ok? Entonces la regla que está aquí escrita en palabras está aquí escrita con simbolitos. Cada elemento de A, todos los elementos de A, para todo X en A, tiene un único elemento de B, existe un único Y en B, asignado. O sea que la parejita X, Y está en mi lista de cosas que tomé. ¿Ok? En este contexto, llamaremos conjunto de partida o dominio al conjunto A y llamaremos conjunto de llegada o codominio al conjunto B. ¿Ok? Entonces, recapitulando antes de poner ejemplo y hacer un detallito. A cruz B, el producto de A con B, dijimos que tenía parejitas entre elementos de A y B, donde la primera coordenada es un elemento de A, la segunda coordenada es un elemento de B. ¿Vale? En A cruz B están todas las parejas posibles. En algún momento cuando hicimos el ejemplo de A cruz B, dijimos que eran cada elemento de A hay que juntarlo con cada elemento de B. Y ahí está toda la lista. ¿Qué es lo que es una función? De toda esa lista completa que es A cruz B, para que la cuestión sea una función, yo necesito tomar pares que si yo voy mirando todas las primeras coordenadas, tengo que tener a todos los elementos de A, y como les tengo que asignar un único elemento en B, esa primera coordenada no se puede repetir. ¿Ok? O sea, que si yo tengo, por ejemplo, el par 1, 2, no puedo después tener al 1 relacionado con ningún otro número, porque el 1 ya está asignado con el 2. ¿Ok? Con el ejemplo Santander, pero esa es la idea. Entonces, yo insisto, del A cruz B, que son todas las combinaciones posibles, yo tengo que en el fondo escoger para todos los de A una pareja, solo una. Da lo mismo si las parejas se repiten. La gente en B no me importa qué es lo que diga. ¿Ya? Lo importante es que los de A tienen que estar una sola vez y no pueden no estar. Tienen que estar todos y todos tienen que estar una vez. ¿Ok? Y justamente de esta cosa que tiene que ver con que los de A tienen que estar todos y una sola vez, viene el siguiente detalle. Como el I que corresponde a cada X es único, o sea que cada X tiene asociado un único Y,
se suele usar la notación I igual f de x para rescatar la idea de que f asigna a x el valor y. ¿Ok? Entonces esto de que i igual a f de x viene de decir, como yo le pedí a las funciones que cada x tuviera una única pareja, entonces yo a esa pareja le puedo poner un nombre, porque yo voy a saber quién es, una vez que determine la función, voy a saber quién es la pareja de x si yo conozco a x y a la función. ¿Ok? Esa es la idea. Y por lo tanto, la función f de a b verifica de forma alternativa a esto que está aquí arriba, que para todo x en A existe un único i en B tal que i es igual a f de x. ¿Ya? De ahí es de donde viene la definición que uno originalmente sabe o con la que le define. Esto de que i es igual a f de x viene de que la relación, este par, es único. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a considerar una función. Una función va a tener un a, un b y una regla. Esas son las tres cosas que determinan una función. ¿Ya? Entonces, otra observación, una función, entonces, queda determinada por a, b y la regla de asociación. ¿Ya? Y como siempre, una regla puede ser una fórmula, puede ser palabras, o puede ser alguna cosa que es un poquito más complicada de definir, como por ejemplo, un número primo, insisto, tiene una definición, pero uno no puede determinar exactamente cuáles son los primos, porque no hay una regla numérica que me da qué cosas son primos. Si alguien la encuentra alguna vez, se va a ganar $1.000.000. Así que, ejemplo. Entonces, supongamos que A es el conjunto que tiene el 1, al 2 y al 3, y que B tiene el 1 y el 2. Entonces yo les voy a dar tres ejemplos. De hecho, les voy a dar otro ejemplo. Voy a poner, qué sé yo, la P. Ya. Entonces, díganme ustedes. Primero, aquí está la A, aquí está el B, estos ya están identificados, no hay mucho que decir al respecto. Todos F, G, H y P son subconjuntos del producto cruz porque todos tienen parejitas donde el primer elemento de cada pareja está en el primer conjunto
y el segundo elemento está en el segundo conjunto. ¿Ok? Después, ¿qué tiene que cumplir una cosa que sí sea función? Tienen que estar una pareja para cada elemento de A. ¿Ok? Entonces, F tiene al 1, al 2 y al 3. Ninguno se salió. ¿El F es función o no es función? Sí, es función. Sí. Súper. ¿El G es función o no es función? No, dice Javier por el chat. No, no es función. ¿Por qué? Porque 2 y 3 no tienen pareja o no tienen valor. Profe, ¿Sí? ¿tiene que tener también los de B o no? No es necesario. No o sea, el segundo tiene que estar en B, pero no me importa si están todos o no. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, el H, que justamente creo que responde a tu pregunta, el H tiene pareja para el 1, tiene pareja para el 2, tiene pareja para el 3. Y es lo único que me importa. Pues los otros dicen 1, 1, 1, el 1 está en B, me sirve. Aunque se repitan todos, que todos van al 1, no me importa. ¿Ok? Y el P dice 1, 1, 1, 2, ya, aquí ya al tiro se murió. Esta no sirve porque el 1 tiene dos valores. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esta cuestión? Porque yo, cuando hago la asociación, necesito saber que este valor de X se relaciona, dada esta cosa que me interesa observar, que vendría siendo mi función, con una sola cuestión. O sea, solo hay una manera de obtener los datos ahí. Entonces, por ejemplo, si yo estoy diciendo, este termómetro mide la temperatura, yo necesito que si el termómetro lo pongo en cierto lugar, me dé una temperatura, no que me dé más de un valor de temperatura, porque si no, ¿con cuál temperatura me quiero, por ejemplo? ¿Ok? Obviamente estamos pensando que los termómetros no son instantáneos, ¿no? O sea, uno tiene que poner el termómetro y esperar un rato. Bueno, los termómetros convencionales, pues estos que son por láser sí son instantáneos. Pero a lo que voy es que la relación tiene que ser, yo estoy diciendo, tomé estos datos y la función me tiene que dar un valor. ¿Ok? Martina dice, ¿por qué igual a f de x? Porque en el fondo lo que estoy diciendo, Martina, es que cada x va asociado con una sola y. ¿Ok? Entonces yo en vez de tomar este parcito que dice x, y, como yo estoy diciendo, el y solo viene, o sea, no así, sino que el x solo me manda hacia un único y, yo estoy estableciendo que hay una flecha que parte en x y termina en y que no hay ninguna otra flecha que sale de x. O sea que yo, si le pregunto al termómetro por la temperatura en este punto en concreto, el termómetro va a decir la temperatura es esta. Ya estamos, insisto, la temperatura cambia en el ambiente y todo, ya lo sé. Consideremos que el tiempo también está quieto. ¿Ya? Vamos a medir la temperatura en un lugar en concreto. ¿Ya? Y entonces, para explicitar que este i va a depender del x, que es una cosa que depende del x, es que se hace esto de igual a f de x. ¿Ok? Es para ponerle el nombre. Javier, sí, sí va a haber receso. No lo pregunten, siempre hay. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido cortar la idea en la mitad. Entonces voy a terminar de explicar esta cosa y vamos a parar un ratito. Tranquilo. Ya. ¿Y qué es lo que hace uno de eso? Por ejemplo, vamos a hacer un dibujo de la F y de la P. Y estos dibujos, no es relevante el nombre, pero se los voy a dar igual por si acaso. Estas cosas se hacen con un dibujo que se llama diagrama sagital. Y no siempre se puede hacer, pero cuando se puede uno lo hace para mirar. Entonces, ¿qué es lo que tiene el diagrama sagital? Son dos conjuntitos que representan el conjunto A y el conjunto B. Entonces, yo voy a hacerle
puntitos. Bueno, vamos a decir, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Y acá está el 1 y el 2. Y la F es las líneas que se forman entre esto. Entonces, el 1 en la F está asignado al 1, el 2 está asignado al 1 y el 3 está asignado al 2. Profe, ¿Sí? eso es de dominio y recorrido, ¿no? Ujú. Sí, pues, eso fue Eso lo es que... cuando, Eso cuando fue por lo... ejemplo, hay Ujú. dos puntajes que no pueden tener la misma nota, como dos puntajes distintos que no pueden tener la misma nota o algo así, ¿o no? No, eso lo vamos a ver después, pues, pero aquí dijimos, pues, el A es el dominio y el B es el conjunto de llegado. Ahora, ojo, el recorrido es otra cosa. ¿Ya? Es donde el recorrido es donde efectivamente llega, pero eso lo vamos a ver más rápido. ¿Ya? Entonces, el A efectivamente es el dominio, el B es donde llega. ¿Ya? Pero como no hemos puesto ninguna restricción sobre B, yo podría no tomar valores en B, me podrían sobrar. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, H toma el puro 1 y el B sigue siendo 1, 2. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero dibujar ahora la P, voy a hacer lo mismo. Ahí B, ahí B. 1, 2, 3. Uno y 2. Y voy ahora a dibujo P. P dice, al 1 le asigno el 1, al 1 le asigno el 2, al 2 le asigno, de hecho el 3 no puede estar asignado, nadie me lo dijo, el 3 no puede estar asignado porque se me sale del conjunto. Vamos a asignar el 2 también. Al 2 le asigno el 2 y al 3 le asigno el 1. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó aquí? Cuando uno va a ver que una cosa sea función, lo que revisa es este lado de aquí. Quería usar otro color y fallé. Esto se revisa para ver qué funciona. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Necesitamos una y solo una flecha saliendo de cada punto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se rompe aquí? Se rompe porque uno tiene dos flechas. ¿Ok? Profe, ¿puede bajar un poquito la pizarra? Un poquito. No, espérate, eso es bajarlo, subirla. No, sí. Está bien así. Sí, está bien, gracias. Ya. Ya, son las 11:13. A las 11:20 volvemos, ¿ya? Ya. La siguiente parte tiene que ver ya con propiedades genéricas. Vamos a remarcar una cosa que anotamos arriba. Vamos a dejar ahora como definición. Diremos que dos funciones f de a a b y g de c a d. Ya, acuérdense que la definición de una función dice tomamos dos conjuntos no vacíos, armamos una función entre las dos, bla, bla. Eso nos lo vamos a estar repitiendo a cada rato. Entonces, de ahora en adelante yo voy a decir función de A a B, entonces uno entiende que A y B son conjuntos que tienen elementos adentro y que F es la relación entre los dos. ¿Ok? Entonces vamos a decir que diremos que dos funciones son iguales
si es que pasan tres cosas. A es igual a C. De hecho, vamos a ponerle colores, porque siempre pongo colores, hay que hacerlo bien. Son iguales si es que A es igual a C, o sea, tienen dominios iguales, parten del mismo conjunto, y B es igual a D, tienen llegadas iguales, y para todo X en A, f de X es igual a g de X. ¿Ya? Entonces, esto significa mismo dominio, o sea que evalúan las mismas cosas, mismo codominio, o sea que entregan el mismo tipo de cosas, y esto que misma regla de asignación. Profe, ¿Sí? en la B igual a D, había dicho como que tenía la misma llegada, Sí. Mismo pero o codominio. sea, puede ser, no sé, que D sea 1, 2 y 3 y D sea 1 y 2, pero tenga la misma llegada. No, ¿Sería como el mismo? no. ¿O tienen que ser todos los elementos? Tienen que ser todos. Ah, ya. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esa es la razón. Entonces, por ejemplo, pensemos en que f va de cierto dominio A y llega a los números reales, y a x le asigna f de x igual a x cuadrado más 3x más 2 dividido en x más 1. Y por otro lado vamos a tener g que parte en b, que llega a r, ya los números reales, y que a x le asigna g de x igual x más 2. ¿Qué pasa con estas dos funciones? Ojo. ¿Qué podría intentar hacer alguien, por ejemplo? Aquí, en esta función, alguien podría decir, bueno, pero esto es lo mismo que x más 1 por x más 2 dividido en x más 1. Ya factorice la parte de arriba. Y estas dos cosas, las dos fórmulas son iguales. Así que sigue siendo lo mismo. Y aquí alguien después dice, bueno, pero x más 1 dividido en x más 1, yo puedo simplificar estas cosas. Pum, pum. Y como resultado me da x más 2. ¿Sí? Y entonces alguien, normalmente, si les hubiese hecho esta pregunta quizá antes de hablarles de estas cosas que son importantes para la función, me hubiesen dicho, bueno, pero si yo hago esta simplificación, aquí dice x más 2 y aquí también dice x más 2, pues entonces f igual a g. Y probablemente la respuesta hubiese sido sí, porque tiene la misma fórmula. ¿Ok? Pero yo les he estado hablando todo este rato de que por más que la regla sea la misma, estas dos funciones no son la misma. No, no son la misma. ¿Y por qué no son la misma? Porque f no puede evaluar x igual menos 1. Y uno mira aquí y dice, ¿y por qué no puede evaluar menos 1? Si aquí dice 2 menos 1 me da 1 y no hay ningún problema. Ya, eso es cierto. Pero yo tuve que, para poder hacer que esto me dé x más 2, tuve que pasar por este proceso de aquí. Tuve que hacer esa simplificación. Y aquí dice x más 1, y el x más 1 no se puede evaluar en menos 1 porque me daría 0. Estaría dividiendo por 0. Entonces, f, originalmente que tiene la fórmula que está aquí arriba, con esa regla, tiene como dominio a todos los reales, excepto el menos 1. Porque no puede evaluar el menos 1 porque si no divide por 0.
Y B, en cambio, bueno, dice aquí más 2. B son todos los números reales. B puede evaluar en todas partes. ¿Ya? Entonces, en este caso, los dominios, que son A y B, son dominios distintos. Ok, Profe, ¿sí? ¿pero por qué uno no evalúa el menos uno y el otro sí? Porque el de la izquierda, ¿qué pasa si intenta evaluar el menos 1? En la parte que está en blanco, sí, en la fórmula original. ¿Qué pasa si evaluáis menos 1? ¿Da negativo? No, evalúa abajo, donde dice dividido en x más 1. ¿Cuánto es menos 1 más 1? 0. 0. Entonces estaría dividiendo por 0. No podéis dividir por 0. Ah, ya entendí. ¿Cachai? Entonces, claro, si uno hace la simplificación ya no estoy dividiendo por 0, pues, pero el problema es que originalmente sí estaba. Entonces yo no puedo hacer esa simplificación si es que x más 1 vale 0, porque tengo un dividido por 0. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, este paso de simplificar, esto, solo es válido si x más 1 no es 0. ¿Ok? De hecho, si ustedes lo graficasen, estas dos cosas, la f da... Profe, no Ujú. entiendo cuando dice que es solo válido cuando x más 1 no es igual a 0. Porque... ¿Podéis dividir por 0? Pero es que no entiendo eso, por eso no sabría decirle. No, pues, pero, a ver, agarra una calculadora y divide por 0. Ah, sí, obvio que no, pero Ya, pues, que si me podría explicar de nuevo esa función que no entendí ahí muy bien. ya. La A. Sí, 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 sí. Déjame hago el monito y lo digo. Ya. Con paciencia supongamos que la recta me quedó igual. Ahí está el 2. Ahí está el 2. Ya. ¿Qué pasa? Que con la f, insisto, yo dije que la fórmula original de la f es esta. ¿Ok? Si yo hago la factorización de la parte de arriba, me queda escrito así. Y cuando yo quiero hacer la simplificación, o sea, tachar este valor de aquí con este valor de acá, para pasar a que me quede solo lo que me sobra, este paso de aquí necesita que yo esté dividiendo por una cosa distinta de 0. Entonces yo necesito que este término, que es el que voy a dividir, no sea 0. Porque si es 0, entonces acá, cuando yo hago el paso de dividir, divido por 0, porque para hacer la simplificación es dividir por 0. O pasar multiplicando el otro para el otro lado, si queréis. ¿Ya? Y hacer este paso de el 0 dividido en 0, que es hacer la simplificación, es básicamente tengo esto. 0 dividido en 0 por x más 2. Esto de aquí no existe. Porque es dividido por 0. Entonces, si yo quiero hacer este paso, necesito asegurarme de que aquella cosa que está dividiendo no sea 0. En cualquier otro caso, si yo pongo el número que sea, me va a dar exactamente lo mismo que x más 2. Pero si yo pongo menos 1, la fórmula original, esta, se rompe. Cuando pongo x igual a menos 1. ¿Y por qué se rompe? Porque me va a quedar dividido en 0. Ya, arriba no va a quedar, bueno, arriba también va a quedar 0. Me va a quedar 0 dividido en 0 y eso no lo puedo calcular. ¿Vale? Entonces, ese es el problema. Que yo, para poder evaluar esta cosa que está encerrada, no puedo dividir por 0. Pero cuando sí puedo, o sea, nunca puedo, me refiero, cuando no me da 0 abajo, o sea, en todos los demás casos, este valor, si yo hago x cuadrado más 3x más 2 y después lo divido por x más 1, me va a dar lo mismo que evaluar x más 2. Pero eso ocurre solo si no divido Profe, por 0. Uh-huh. por eso en el B sí puede ser el menos uno porque no da cero, ¿no? Porque no hay división. La función g solamente suma 2. La función f
En la práctica hace lo mismo que sumar 2, pero lo hace, por decirlo de una forma que no es del todo cierta, pero por decirlo de alguna forma para que se entienda la idea, el f suma 2 de manera un poco más complicada. ¿Ya? Es un ejemplo, así que por eso es medio tonto el ejemplo, pero f y g, los dos suman 2, pero f lo hace de una forma que no puede evaluar el menos 1. Es como que esto estuviera programado de otra manera esta calculadora, por ejemplo. Y esta calculadora se rompería cuando uno evalúa el menos 1, la calculadora de g no se rompe. ¿Ya? Y si uno las grafica, me dan efectivamente dos dibujos diferentes porque a la f le falta el menos 1, entonces yo necesito romper la función ahí, por eso se hace ese circulito. ¿Ya? Y la g no. ¿Vale? De nuevo es un ejemplo y por eso es un poco básico y como que uno diría por qué se va a topar con eso, pero... Ok, y vamos entonces con la última parte de definición entre funciones. Definición. Consideremos la función f de a b y sean C un subconjunto de A y D un subconjunto de B. Entonces vamos a tener dos cosas. Llamaremos conjunto imagen de C a través de F. Ya, ese es el nombre completo, el nombre en simple. Cuando se sepa, vamos a decir solamente imagen. Si no hay riesgo de confusión, uno dice la imagen de C, ¿no? Al conjunto denotado f de C, que tiene todas las evaluaciones de los elementos de C en la función f. Es decir, el conjunto f de C se define como el conjunto de los I en B. Bueno, de hecho, a ver. El conjunto f de C se define como los f de X con X en C. Ya, estas son, f de X quiere decir la evaluación de X, ¿y para cuál es X? Para los X que están en C. ¿Ok? Evaluar X para los X de C. ¿Ok? Y esta cosa es lo mismo que decir, son todos los I en B, tales que tienen un X en C que cumple I igual f de X. Las dos funcionan como definición, ¿ya? Es más fácil entenderlo como la primera, pero es más útil la segunda. Así que está bien que manejen las dos. ¿Qué es lo que hace f del conjunto? Es que yo voy tomando todos los elementos que están en el conjunto C, que son elementos del dominio, o sea, cosas que puedo evaluar en F, agarro ese elemento, lo meto a F, F me va a botar un resultado, que es f de X, y esa cosa lo voy a meter en el conjunto. Voy con el X siguiente, lo meto en el conjunto, todo el rato.
¿ya? Y esa lista de evaluar elementos de C en F me da la imagen de C. ¿Ok? Y se le llama así porque en el fondo cuando uno pasa a través de F, lo que F vota son imágenes, ¿sí? Como votan evaluaciones, ¿ya? Otra forma de decirle al conjunto FC sería las evaluaciones de C. Y por otro lado, llamaremos conjunto preimagen de D a través de F al conjunto que en este caso se denota como F a la menos 1 D, como para decir que va al revés, que tiene los elementos de A cuyas evaluaciones pertenecen a D. ¿Ya? Entonces esto hace el mismo trabajo pero al revés. Yo tomo un conjunto D y empiezo a preguntarle a A cuáles de sus X, cuando los evalúo, entran a D. Y si ese X, al evaluarlo en F, entra a D, me sirve. Si no, no me sirve. ¿Ok? Entonces, es decir, F a la menos 1 de D es el conjunto de X's en A, tales que la evaluación pertenece a D. Y entonces esto tiene elementos del dominio que al evaluarse caen, entre comillas, en D. Y aquí viene un nombre que alguno de ustedes mencionó hace un rato, cuando se calcula el conjunto imagen de todo el dominio, recibe un nombre especial y ese nombre especial es recorrido. ¿Ya? O sea, el recorrido, que se abrevia como rec, de F, es simplemente F de A. Donde A era todo el dominio. ¿Ya? Entonces, otra vez, uno toma un subconjunto de cosas del dominio, o sea, cosas evaluables. Si a ese subconjunto uno agarra todas las evaluaciones posibles y las junta en un conjunto, esa cosa es la imagen. Si uno le dan un subconjunto de la llegada y se pregunta en el fondo, tomar la preimagen, es decir, este conjunto de elementos que están a la derecha, donde llegamos, ¿de dónde vienen? Eso es lo que hace la preimagen. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo para terminar la clase con el ejemplo. Ejemplo. Consideremos la función que va de R a R, definida
por la regla f de x igual a x cuadrado. ¿Ok? Y tomemos un subconjunto de R. Aquí no se mareen con las letras, simplemente como es el primer conjunto que voy a poner, le voy a llamar A. Este, como es el segundo conjunto que voy a poner, le voy a llamar B. ¿Ok? Entonces, el dominio de F es R, porque es el que está aquí, el primero. El codominio también es R, porque es el segundo. Este. Voy a marcar aquí, así. Y así. Y aquí están mis dos subconjuntos que voy a considerar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tomar la imagen de A, yo necesito tomar las evaluaciones de todos los elementos de A, o sea, f de 1, f de 3, f de menos 3, f de 10. Eso es lo que es la imagen. Entonces, esto va a ser f de 1, que sería 1 al cuadrado, 1. F de 3, que sería 3 al cuadrado, 9. F de menos 3, que sería menos 3 al cuadrado, o sea, 9. Ya está, no lo pongo de nuevo. Y f de 10, 10 al cuadrado, 100. ¿Cómo, profe? O sea, la función de menos 3 no se pone ¿por qué? Porque me da 9, pues, ya lo puse. ¿Para qué la voy a poner de nuevo? Pero da menos 9, ¿o no? No. Menos 3 por menos Ah, 3 da 9. sí, sí. No, ya. Tranquilo, a todos nos pasa. Si yo tengo, por ejemplo, la preimagen de B, necesito preguntarme de dónde viene el 16, de dónde viene el 2 y de dónde viene el menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene el 16? ¿Qué número tengo que meterle a F para que me dé 16? ¿4? Ya, esa es una opción. ¿Es la única forma de llegar al 16? Porque tienen que indicarme todas las El formas. 8, ¿no? El 8. 8 por 8 es 64. Así que, Ya. así que no. Pero también sirve el menos 4, que menos 4 por menos 4 es 16. ¿Ya? ¿Hay otra forma de llegar al 16? No, porque en el fondo aquí uno se trampa, pero dice la raíz de 16 es 4 y menos 4. ¿Okay? Después, el 2. ¿Cómo llego al 2 elevando un número al cuadrado? Con la raíz de 2. Y por lo mismo que antes, con menos la raíz de 2 también. ¿Sí? Después, al menos 1. ¿Cómo llego al menos 1 elevando un número al cuadrado? Un número del dominio al cuadrado. ¿Puedo o no puedo? No puedo. Ya, entonces, como no puedo, no se añade, ¿no? ¿Ok? Y así, si yo, por ejemplo, les dijera, ¿cómo llego a este conjunto? Que es el puro cero. ¿De cuántas formas llego al cero? Solo con el cero. ¿De cuántas formas llego, qué sé yo, al menos 16? X cuadrado nunca va a dar un número negativo, así que yo pongo cualquier cosa negativa, nunca voy a llegar, entonces no se puede, vacío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el dominio, que es R, aquí es donde estamos buscando gente, aquí es donde viven los X. No hay nadie que al cuadrado me dé menos 16. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Nadie, vacío. ¿Ok? Entonces, de esto lo que puede llegar a entrar en la evaluación es identificar qué cosa es una función, calcular dominios, calcular imágenes, calcular preimágenes y cosas así. ¿Ya?
Todos estos son conjuntos, ¿ok? Así que cualquier cosa que hayamos visto con teoría de conjuntos funciona también para imagen y preimagen, porque la imagen y la preimagen son conjuntos, ¿ok? Así que yo Profe, puedo... entonces Ujú. la imagen es la función resuelta y la preimagen es como el resultado de la... No, la imagen es juntar la lista de evaluar a todo el mundo, bueno, a todo el mundo de los que me están preguntando, y la preimagen es de dónde vienen estos resultados. Ya, por ejemplo, si lo veis en un monito, si aquí tienes el 1, el 3, el -3 y el 10 como A, y aquí está R, la imagen de esta cosa va a ser en el fondo seguir la flecha hacia dónde va esto. Ese va hacia el 9, este también va hacia el 9 y este va hacia el 100. Entonces, el FDA sería la lista de cositas verdes. ¿Cachai? Es como seguir la flecha, eso es la imagen. Y la preimagen es ir al revés de la flecha. Por ejemplo, si yo te hubiese dicho cuál es la preimagen de 1, 9 y 100, primero tenés que asegurarte de tener todas las cosas. Por ejemplo, al 1, con el x cuadrado, yo puedo llegar desde el 1, pero también puedo llegar desde el -1. Al 9 puedo llegar desde el 3 y desde el -3. Y al 100 puedo llegar desde el 10, alto espacio, y desde el -10. Y ahora que ya tengo esta lista, en el fondo tú decís, bueno, ya tengo todas las formas en las que puedo llegar al 1, al 9 y al 100. Entonces toda esta cosa de aquí es la preimagen de 1, 9, 100. ¿Ya? Entonces eso es, la preimagen se pregunta de dónde vienen y la imagen dice hacia dónde va. ¿Ya? Así que ese es el buen resumen. Profe, Uh-huh. ¿y por qué en el B no hizo hacer la preimagen y no la imagen? Da lo mismo, Sí, porque porque está... la función salía que era x elevado a 2, pues, o sea, No, sí, en pues, ese caso no. espera para poner conjuntos distintos nomás, no es que no se pueda, es porque el ejemplo lo armé así. Ah, ya, pero si usted no, mire, suba. Espérame, subo al toque, dame un segundo. Ya, ¿qué tan arriba aquí? Sí. Ve que ahí nos dice que consideremos que f, r, ya definida por fx, es x elevado a 2, Ajá, ya sea a y b. ¿Por qué el b no lo hicimos con esa función, con el 16 elevado a 2? porque al B le pregunté la preimagen, pues, pero también podría haber hecho f de B, pero esa es otra pregunta. Ah, ya. Pero Que eso, aquí esto, planteado, así, pero planteado en prueba, si usted lo hubiese planteado así, nosotros hubiésemos tenido que hacer la imagen de A y B. depende de qué es lo que les pregunten. Pero es que así como está ahí escrita. Ah, claro, es que, claro, en este caso yo les pregunté f de A y f a la menos 1 de B. Esas fueron las preguntas. Pero yo también te podría preguntar f de B, te podría preguntar esto, te podría preguntar esto, cualquier cosa, pues sí. Esto Ya, profe. simplemente era un ejemplo para este contexto, pero como aquí hay números reales a ambos lados, te podría preguntar por f de B, por f a la menos 1 de A, te podría inventar cualquier mezcla, pues. O sea, te puedo preguntar por esto. No hay nada que me lo impida. ¿Ya? Simplemente porque el ejemplo fue así. ¿Ok? Ya, pues. Eso fue la clase del día de hoy. Voy a hacerles ahora la votación y